desde el punto de vista de la academia, hay muchas cosas que podríamos hacer para repensar la relación entre ciudad-campo, pero que eso no va a ser suficiente, porque necesitamos recuperar el futuro urbano como algo positivo. Y es algo que los urbanistas no hemos sido capaces de hacer. Porque la única imagen de futuro que hay sobre las ciudades es una imagen desastrosa. En fin, eso es lo que quiero compartir con ustedes, que el urbanismo no tiene buenos argumentos para defender un futuro urbano, y que a lo mejor lo que podría hacer es buscar una reconciliación con el mundo rural, que reconozca la especificidad de lo rural con toda su riqueza cultural, ambiental, y que nos ofrezca una nueva mirada. No lo rural como algo que está esperando a ser arrasado por lo urbano, sino como algo que integramos en una visión positiva. Como ustedes se podrán dar cuenta, no tengo la respuesta, no sé por dónde, pero sí me preocupa que el urbanismo no pueda tener un argumento. Para terminar, quiero decir que cuando uno ve los textos de ONU Habitat, justo sobre el Tren Maya, uno no sabe si lo que nos están diciendo es: miren, de todas maneras nos vamos a urbanizar, así que mejor hagámoslo bien. Una actitud como resignada, de que esto va a pasar de todas maneras, sin un argumento de que la vida en las ciudades puede ser una vida digna, puede ser una vida productiva, puede ser una vida libre, y que podamos defender con argumentos esta posibilidad. Bueno, creo que ya me extendí demasiado, me interesa mucho escuchar sus reacciones y que podamos tener una discusión a partir de esto. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, ahora pasaríamos a la sesión de preguntas y comentarios. Yo les invito a que por favor mediante el chat me hagan llegar sus preguntas y yo las voy a ir leyendo. Tenemos aquí ya un primer comentario. Chabela Reyes nos dice: buenas tardes. El derecho a la ciudad para lo rural, desde mi punto de vista, sería contar con los servicios necesarios para su desarrollo, como la accesibilidad, la comunicación, vivienda productiva y saludable, servicios y equipamientos como salud, educación y abasto, solo que muchas veces las normas de dotación de equipamiento son excluyentes, al pedir un determinado número de habitantes para su dotación. Si quieres, hacemos un bloque de preguntas y comentarios y luego intervienes. Berta Rivera pregunta: ¿los instrumentos de planeación urbana complican el ordenamiento territorial? Después, Ricardo Castro pregunta: ¿no es la percepción social acerca del desarrollo urbano uno de los mayores problemas del urbanismo? Ok, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta mediante el chat? Ok, bueno, mientras se animan, yo tengo una pregunta. No sé si te voy a poner en aprietos, Antonio, pero no, yo me preguntaba si tú tienes alguna experiencia o más bien en tus proyectos, tanto de investigación académica como en todos estos proyectos en los que tú estás participando en diferentes índoles, si has encontrado alguna, o sea, ya nos dijiste que no tienes la respuesta, pero supongo que sí has hecho el intento, ¿no? Por unir estos dos grandes campos que han sido fragmentados institucionalmente, ¿no? Yo me imagino que en tu práctica profesional a lo mejor has hecho como este ejercicio de unificarlos, ¿no? Y pues si nos pudieras compartir un ejemplo de eso, estaría muy bien, ¿no? Si quieres, comenzamos con esas preguntas mientras se animan a hacer más comentarios. Claro que sí, muchas gracias por las preguntas. Bueno, la manera de responder el derecho a la ciudad como el acceso a todos los servicios es justamente el tema de la urbanización del campo. O sea, derecho a la ciudad
no tiene que ver exclusivamente con cosas que pasan en las grandes aglomeraciones, está en todo el mundo. Tiene problemas prácticos muy complicados, ¿no? Recuerdo hace unos años una sentencia de la Suprema Corte que ordenó la creación de una clínica no recuerdo qué, de especialidades en una comunidad rural de la Sierra de Guerrero, ¿no? Como un gran triunfo. Está muy bien que los jueces ¿realmente podemos tener todos los servicios en todos los poblados? Podemos tener en un poblado de 1,000 habitantes, universidad, hospitales de todos los niveles. Pues, evidentemente que no. Hay un problema con la centralidad. Hay una especie de dictadura del espacio que hace muy difícil que todas las personas tengan la misma distancia respecto a todos los satisfactores. Lo que sí como decirles a los habitantes de las zonas rurales que no tienen derecho a esos satisfactores. Precisamente el problema del ordenamiento territorial es gestionar esa centralidad en un contexto de escasez, ¿no? La pregunta de Berta Rivera, no sé si la entendí muy bien, si los instrumentos complican. Yo creo que sí, porque, digamos, hay un efecto perverso de la sobrelegislación, ¿no? Legislamos con muy buenas intenciones, cada que tenemos oportunidad de legislar, porque las leyes las hacen seres humanos, como cualquiera de nosotros, que la vida les da la oportunidad de estar en un proceso legislativo y entonces ahí metemos las ideas que consideramos las más progresistas, las más avanzadas, las más lúcidas, y el proceso de acumulación legislativa sí produce paradojas. Y la paradoja es que cuando legislamos un sistema de planeación, estamos tratando de simplificar procesos complejos. Pero normalmente cada legislación incrementa la complejidad en lugar de reducir. Si la legislación ambiental no fue suficientemente poderosa para abolir la legislación urbana y colocar un paradigma en su lugar. Entonces vamos haciendo parches y cada legislación tiene sus propios instrumentos y entonces sí, el exceso de instrumentos termina siendo un obstáculo. Si los instrumentos que están pensados para facilitar la acción, por su multiplicación, terminan obstaculizándola, ¿no? Entonces sí es cierto que la proliferación de instrumentos llega a complicar la gestión. Lo que dice Ricardo Castro, si no será la percepción social acerca del desarrollo urbano el problema, bueno, es que precisamente creo yo que una de esas percepciones sociales es una animosidad en contra de la urbanización. Me parece que cualquier proceso de urbanización es malo, ¿no? Y hay una percepción generalizada, ¿no? Claro, con la experiencia que tenemos, pues claro que con las ciudades que hemos hecho, pues nadie está muy orgulloso. Aunque podríamos hacer un esfuerzo y ubicar esos aspectos positivos de la socialidad. Yo cada que voy a una ciudad, aunque no sea una ciudad espectacular, trato de observar la convivencia y de veras, uno se fija y hay una especie de microurbanismo. Siempre hay, en donde había un terreno baldío, pues a lo mejor 10 años después hay un parquecito y uno ve un afán de gestión urbana en todos lados. Y es otra manera de mirar la ciudad. Yo creo que esto tiene un lado estético. Creo que nuestras élites padecen un shock estético porque digamos, la estética de la urbanización popular no satisface los cánones de nuestras élites estéticas, ¿no? Y quisiéramos ver al campesino con su sombrero de palma. Y lo que tenemos enfrente es un señor con una gorra de béisbol. Y en lugar de techo de palma o de teja,
pues coló una losa de concreto y en lugar de una bonita ventana con barrotes de madera, pues puso una cosa ahí de hierro que el guerrero le puso unos guégueres horribles, y esa estética de las ciudades pues choca mucho a las élites, que prefieren pensar lo ideal como que sigamos teniendo ese paisaje campesino y no este horror de ciudad. Y yo creo que necesitamos algo de sentido del humor y de un giro estético para aceptar esta urbanización como el hábitat donde vivimos la mayoría y en donde podemos desarrollar una socialidad. Pero esto nos llevaría a una cosa mucho más larga. Me preguntas si he visto Unidos. Bueno, sí me consta que los urbanistas suelen tener muy buenas intenciones en materia ambiental. A veces se pierden, a veces me ha tocado ver casos en donde los urbanistas confunden lo rural con la conservación. O sea, primero voy a contestar tu pregunta por el lado de las experiencias negativas y después voy a tratar de encontrar alguna experiencia positiva, pero digamos, alguna vez discutíamos en Ciudad Juárez, no voy a decir el nombre, pero es un colega urbanista muy reconocido. Ciudad Juárez tenía un valle agrícola adyacente, que fue algodonero durante muchos años, fue una economía agrícola muy próspera con el algodón, la ciudad rodea al valle, ¿verdad? Y entonces, pues esos terrenos con los que se cultivó algodón fueron, caen en decadencia económica, dejan de ser rentables, y alguien dice, ¿por qué no los urbanizamos? Y el urbanista decía, no, porque es agricultura, hay que salvar la agricultura. Como si tuviera un valor ambiental. Y los especialistas ambientales decían, no, pero esa agricultura del algodón durante 40 o 60 años produjo una sobreexplotación de los acuíferos. Los agroquímicos tienen todo el suelo contaminado. ¿Por qué mirar unos campos algodoneros como si tuvieran un valor ambiental? Ahí había como una disonancia. Y a mí me parecía mucho más razonable crear vivienda social ahí, en donde los trabajadores y las trabajadoras de la maquiladora estuvieran cerca de las maquilas, que mandarlos a una periferia de 30 kilómetros. Había que sacrificar lo que eran campos algodoneros. Pero yo creo que no. Ahí hay una gran confusión. Eso no tiene un valor ambiental importante. O sea, no todo lo agrícola es un patrimonio ambiental. Pero sí me consta que en la profesión de los planificadores sí hay una intención sincera de reducir el impacto ambiental. Lo que pasa es que en la profesión hay el momento de participar en un plan y poner ideas bonitas, y luego hay el momento de trabajar para el promotor inmobiliario. Sí, muchos miembros de la profesión del urbanista también trabajan con promotores inmobiliarios y son corresponsables de atrocidades indecibles. Igual que un biólogo o un geógrafo puede ser asesor de una compañía desarrolladora y a cambio de que le den un criadero de guacamayas, puede apoyar la urbanización de un área, ¿no? Tuvimos ese conflicto en Tulum hace algunos años. Imagínense, el municipio de Tulum, un municipio recién creado, quería urbanizar el Parque Nacional de Tulum. La federación decía, no, pero si es un parque nacional. No, ¿cuál parque nacional? Eso está ya todo urbanizado, no hay nada que salvar. Vamos a urbanizarlo. Y uno de los asesores, de los que apoyaba ese proyecto, era un biólogo especialista en jaguares. Como le iban a dar un presupuesto para un monitoreo de jaguares, estaba apoyando ese proceso, ¿no? Entonces tenemos esas tensiones que son muy concretas, muy aterrizadas, que se dan como dilemas políticos y morales,
y que son las que son la materia prima del conflicto. No sé si me explico. Es decir, he visto montones de casos en donde no hay buenos y malos, ¿no? O sea, que los urbanistas no son siempre los malos. Les falta, yo digo, ese discurso mucho más coherente para defender un futuro con ciudades. Eso es lo que le falta al gremio. Y a los que solo hacen cosas rurales, pues les falta aceptar el mundo de la urbanización, ¿no? Sí, no sé si hay más. Sí, tenemos 8 más. Te las leo todas. Si quieres vas contestando por una o en bloque, como prefieras. Si quieres, de 3 ¿no? Eder Alejandro nos dice, pregunta, ¿considera que el plano rural queda desplazado debido a que concentra menos población con respecto de zonas urbanas? Es decir, los planes de desarrollo son en virtud de atender necesidades de un mayor número de personas. La segunda sería de Pedro Ángel. Nos dice, en el caso de la Ciudad de México, podríamos decir que es una ciudad mal planeada, donde autoridades e inclusive ciudadanos han contribuido para el fracaso urbano que padecemos con calles no rectas, angostas, porque la gente no quiere dejar terreno para tener calles amplias, y la autoridad no quiere emitir expropiaciones por el costo político. Y sin embargo, y sin servicios básicos como drenaje y suministro de agua. Era pregunta, perdón, lo leí. Era pregunta. Adrián Chang, buenas tardes. Muchas gracias por compartir su experiencia. ¿Cómo aborda actualmente desde el urbanismo conceptos como gentrificación y regeneración urbana? Por otro lado, ¿lo rural se hace más urbano o lo urbano se acerca a lo rural? Y te voy a leer una más para hacer el bloque porque tenemos muchas. ¿Cuál es el concepto de ordenamiento territorial y cuál es la escala de elaboración de los planes de ordenamiento territorial? Si me permites, les pedimos por favor que tengan apagados sus micrófonos para que no haya interferencia. Muchas gracias. Adelante. Sí, la primera pregunta es muy cruel, porque lo urbano termina predominando sobre lo rural por los puros números, ¿no? El argumento de que hay que hacer trasvases de agua, que siempre viene del mundo rural, ¿no? A las ciudades, es que las necesidades humanas están más concentradas en las ciudades. Entonces, hay un razonamiento claro en el sentido de que si la necesidad está concentrada en las ciudades, el esfuerzo tiene que concentrarse ahí. Pero son burocracias extremadamente torpes que son capaces de llevar agua de un lugar a otro, pero no de gestionar el conflicto. Porque evidentemente que llevar agua de una zona a otra, dejando sin agua a la gente, es algo que no se justifica. Cualquier gran proyecto de satisfacer una necesidad de muchos no puede olvidar la necesidad de pocos. Así que tenemos que tener cuidado en cada caso de cuánto estamos hablando. Miren, uno de los grandes conflictos urbano-rural fue por el acueducto de Independencia, que lleva agua del río Yaqui a la ciudad de Hermosillo. Donde la verdad es que alcanza el agua para todos. Y que es perfectamente posible que los yaquis no pierdan, no padezcan una escasez de agua
y que se lleve agua a Hermosillo. Esa es una de las cosas más duras de aceptar del proceso de urbanización. Que es difícil pensar un futuro, un ordenamiento territorial en donde las grandes ciudades no necesiten llevar agua de grandes distancias. Nueva York y Los Ángeles toman el 90% de su agua de fuentes de más de 200 kilómetros de distancia. Todas las grandes ciudades hacemos trasvases. De hecho, la Ciudad de México es una ciudad en donde la proporción del agua que se obtiene del subsuelo es altísima. Más del 60% del agua que consumimos en el Valle de México está aquí. Y hay un problema que es el hundimiento de la ciudad por el agotamiento de los acuíferos. Es decir, la crisis ambiental está por todos lados. Producimos un gran impacto ambiental al traer agua de otros lados y producimos un gran impacto ambiental al sacar agua de la misma cuenca. Y eso me lleva a la otra pregunta. Evidentemente que la Ciudad de México es un fracaso monumental. Nadie puede defender a la Ciudad de México. Claro, los que tenemos cierto nivel de vida, digamos, los sectores medios de la Ciudad de México, pues estamos muy contentos aquí. Aunque yo tengo un montón de amigos que huyeron de la Ciudad de México en los años 80, después del sismo, pero no es un problema urbano-rural, es que se fueron a Puebla o a Mérida, se fueron a otras ciudades. Y la Ciudad de México apareció como el gran fracaso. Es muy difícil defender a la Ciudad de México. Pero eso no es una excusa para pensar el futuro urbano en general. Los conceptos de gentrificación. Bueno, la gentrificación es uno de los procesos que puede generar segregación social, es uno de los problemas de justicia social que tienen las ciudades en el mundo. Y pues los que nos dedicamos a esto, partimos de la base que eso se puede contrarrestar. Que para eso es la planeación y para eso es la política urbana. Y que es una gran amenaza que tiene detrás fuerzas económicas muy difíciles de contener, pero que existe la capacidad para hacer. Si no, no seríamos urbanistas. El que piense que la ciudad, por definición, va a ir al fracaso, bueno, que se dedique a otra cosa. O que se dedique a demostrarlo y va a ser el aguafiestas. Está bien. Tiene que haber una mentalidad. Tiene que haber una reserva crítica en algún lugar, ¿no? Pero ser urbanista, sin ser optimista, es como muy difícil. Si lo rural y lo urbano, bueno, se redefinen mutuamente, ¿no? Hay un proceso de urbanización del campo y también el proceso de reivindicación de lo rural tiene bases urbanas. Es decir, el mito de la superioridad moral del mundo rural es un invento de las ciudades. Está lleno de culpa y de sensación de fracaso. Pero tiene que ver con la hegemonía de las ciudades como los centros de productores de las imágenes y del conocimiento. Los movimientos indigenistas no tendrían eco, no tendrían impacto, si no fuera por la manera como resuenan en las conciencias urbanas. El concepto de ordenamiento territorial de las escalas. Claro, uno de los temas para el ordenamiento territorial es que conforme cambia la escala, cambia la naturaleza del ejercicio. El ordenamiento territorial a nivel local es regular los usos del suelo. A escalas más amplias no se puede regular los usos del suelo. Se puede dictar políticas, lineamientos generales. Entonces, el cambio de escala es uno de los temas más complicados en el ordenamiento territorial. Sí. Es lo que podría decir sobre esas. Ok, muchas gracias. A ver, vamos a ver cuál sigue. Enrique García comenta.
Los atlas de riesgos y los programas de ordenamiento ecológico territorial son ignorados en los programas de desarrollo urbano municipal. Y si le sumamos que en los instrumentos para planeación se ignoró la importancia de la ciudad post-pandemia, pregunta, ¿entonces estarán peor las ciudades? Jorge Lembo pregunta, ¿es correcto denominar urbanización del campo al desarrollo de infraestructuras y servicios en las áreas rurales, entendiendo a estas como las áreas en las que predomina el continuo verde con islas urbanas de baja densidad? ¿O estamos ante un paradigma distinto? Urbanización del campo no implica comprender una unidireccionalidad del proceso. Manda saludos desde Escobar, Argentina. Enrique Humberto nos comenta, las implicaciones urbanas de la construcción del Tren Maya, al menos en el estado de Yucatán, ha favorecido una acelerada especulación inmobiliaria y esto ha cambiado la idea de lo rural, por el hecho de que los planes de gobierno van encaminados a la urbanización de la zona. Creo que lo urbano no solo se tiene que ver desde las infraestructuras, sino desde las relaciones de poder de diferentes actores que la propician. Te leo una más. Muchas felicidades por la presentación. Es complicado lograr hacer una planeación que considera el territorio como algo integral, donde convergen lo ambiental y lo urbano. ¿Cómo se puede abordar esta vinculación de los ordenamientos ecológicos y territoriales para lograr una planeación más idónea en el territorio? Gracias. Qué bueno que se mencionan los atlas de riesgos por parte de Enrique García, porque es un componente muy importante de la gestión territorial y es, digamos, cuando eso fracasa, sí estamos creando ciudades muy vulnerables, o estamos haciendo que la población sea vulnerable, porque el riesgo tendría que ser la primera, la regla sagrada de cualquier desarrollo urbano. Y ahí sí tendríamos que ser lo más rigurosos posibles. Gran parte de la urbanización irregular no se dio en zonas de riesgo. Y hoy, gran parte de las áreas urbanas fueron irregulares originalmente, y la gente, bueno, pues tiene su casa, tiene algunos servicios, lleva una vida urbana. La irregularidad por sí misma no es un problema. La irregularidad es un problema cuando se violan normas que tienen este contenido, como el del riesgo, en donde urbanizar es poner a la gente en riesgo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante mencionar eso porque hay como prioridades. Siempre tenemos esta cosa de que los planes no se cumplen. Pero la verdad, ¿qué tan grave es que no se cumplan los planes? Bueno, es grave cuando son zonas de riesgo. Es grave cuando se autoriza un desarrollo o se disimula y se hace, digamos, se pasa por alto la ocupación del lecho de ríos, de paisajes que uno sabe que va a venir en algún momento la inundación, o que el suelo es inestable, etcétera, etcétera. Lo que dice Jorge Lembo tiene razón. No hay que ver la urbanización del campo como un proceso unidireccional. Yo hice una exposición muy simplificada y evidentemente que la relación entre lo urbano y lo rural va en muchas direcciones. Y creo que tenemos un reto muy grande para pensar eso. Y todavía más grande cuando se legisla y se llega a un régimen de planeación en donde hay planes para ciudades, planes para áreas rurales, planes para una escala, planes para otra escala. Y se nos escapan procesos de ocupación territorial que no responden al patrón tradicional de las manchas urbanas que se expanden, que tienen una influencia X sobre un hinterland. Son procesos multidireccionales. Pero sí hay un concepto genérico de urbanización del campo que creo que se puede definir y se puede analizar como
un hecho genérico, ¿no? La especulación y el Tren Maya. Evidentemente, todas las infraestructuras, todas las iniciativas de transformación territorial despiertan procesos de especulación. Ahora, en la península de Yucatán, esos procesos estaban desatados hace años. El cambio en los ejidos de tierras de uso común a solares urbanos, que es un fraude que se hace burlando a la ley agraria, aprovechándose de unos agujeros que tiene la ley agraria, convirtió en solares urbanos como unas 60,000 hectáreas en la península de Yucatán desde antes del Tren Maya. Es decir, en los centros en donde se podía prever alguna posibilidad de urbanización, ya hubo un proceso de compra de tierras y la mayor parte de esas tierras ya estaban en manos privadas, incluso desde antes del Tren Maya. El tren va alimentando el mercado y va creciendo las expectativas de una manera que yo creo que no hemos documentado bien. ¿No? Pero mi hipótesis es que quienes compraron terrenos ejidales en las periferias de la ciudad de la península están pidiendo fortunas por esos terrenos y por ese solo hecho están inflando el mercado y están produciendo una escasez totalmente artificial. Y es uno de los temas más complejos de cualquier proyecto como el tren. ¿Cómo intervenir en el mercado? Alguien decía, si el gobierno no quiere expropiar porque es impopular, y tenemos que reconocer que la expropiación es un instrumento que se tiene que usar civilizadamente, no como se utilizó en el viejo régimen con indemnizaciones mal pagadas. Es decir, tenemos que recuperar ese instrumento, pero aplicarlo con todas las de la ley, respetando el Estado de Derecho y sobre todo pagando los precios justos, no precios especulativos. ¿Cómo? Dice que es complicado integrar el ordenamiento urbano y ecológico. No tengo la fórmula, pero seguramente es una fusión de saberes. Los saberes que se movilizan cuando se hacen los ordenamientos ecológicos del territorio no son los mismos que los que se movilizan cuando se hacen programas de desarrollo urbano. Necesitamos hacer un trabajo de fusión de saberes para poder ver el territorio como uno solo. Y yo creo que eso es posible, pero es un trabajo de reconstrucción conceptual que todavía no se ha iniciado. Perdón, me quedé detenida. Son 5:22. ¿Quieres que haga dos preguntas más o ya? ¿Sí? Dos preguntas más. Bueno. Ay, perdón, ya lo perdí. ¿Dónde está? Dice, uno de los graves problemas históricos en la Ciudad de México fue negar sus características topográficas e hidrológicas. Las obras de infraestructura apoyadas por los gobiernos en turno, los grandes ingenieros, urbanistas y arquitectos reconocidos, en los libros ayudaron a incrementar el daño en la huella construida. Existe la posibilidad de recuperar los cuerpos de agua de la cuenca y revertir el ciclo vicioso que actualmente nos afecta en la zona metropolitana del Valle de México. Pregunta Israel Rangel. Perdón que me salté algunas preguntas, pero no va a ser posible contestar todas. Nos dice Diana Hernández, buenas tardes, muy buena conferencia. Invita a pensar lo observado y lo vivido. Considero que la consigna sobre los espacios productivos han separado tajantemente el campo de la ciudad. Tanto en los espacios urbanos como en los rurales hay segregación de los individuos y actividades menos productivas, haciendo espacios híbridos que cumplen las características de lo urbano y lo rural. Pregunta, ¿en el urbanismo hay enfoques críticos sobre los espacios productivos? ¿Cómo se ve la productividad en el urbanismo? Pues sí hay enfoques críticos, pero lo que no hay es una manera muy clara de aterrizar lo que hay que hacer. Yo creo que bueno,
tenemos muchos ejemplos de colegas que son críticos cuando están en la clase, en la universidad, pero ahora que les contratan un PDU, y si el gobernador dice que eso sea una zona de crecimiento para desarrollos inmobiliarios, pues les tiembla la mano, ¿no? Es algo muy difícil para la profesión el aterrizar esas propuestas. Yo creo que en general tenemos una crisis de legitimidad, ¿no? En los 70 yo todavía veía, yo no sé si es porque extraño juventud, pero yo veía que el gremio tenía como cierta simpatía pública, como que se respetaba a los planificadores. Ya existían los lamentos de esto de que la ciudad no se ha planeado y que esta lamentación está ahí porque pasan tantas cosas negativas que es natural que en la conversación esté todo el tiempo la experiencia del fracaso, pero creo que se ha agudizado a un extremo que es muy difícil recuperar la dignidad del gremio, porque también pasa por esta idea del cártel inmobiliario, ¿no? Parece que cualquier actividad de desarrollo urbano es una actividad delincuencial. Y sacar al urbanismo de ese universo es parte de los problemas que quiero transmitir con ustedes, ¿no? Que tenemos un problema de legitimidad, que hay que enfrentar como tal, ¿no? Yo lo que veo muchos colegas es un poco la actitud de la avestruz, ¿no? Mientras yo tenga trabajo, no hay problema. Pero sí tenemos un problema, una crisis de legitimidad, y por eso nuestro discurso tiene que ser totalmente renovado. Me cuesta trabajo decir algo muy explícito sobre las últimas intervenciones, porque son descriptivas de la situación que vivimos y las suscribo. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Antonia Azuela, por esta conferencia que nos ha, pues nos invita a reflexionar sobre un tema, sobre una fragmentación institucional y en la práctica profesional que algunos de ustedes de nosotros no estábamos tan al tanto, no teníamos esta profundidad del análisis, y que vale la pena que pensemos y repensemos, y sobre todo que lo pensemos ahora sí que en la interdisciplinaridad, pero de varios, ¿no? No la propia, no la individual, sino que entre todos, desde nuestros diferentes saberes, podamos aportar un poquito a entender de una manera distinta estos procesos, ¿no? Pues mira, te vamos a hacer llegar una constancia digital por participación. Ahorita la voy a presentar aquí, no sé si la pueden ver. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, Secretaría de Investigación Científica y Posgrado y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, otorga la presente constancia al doctor Antonio Azuela de la Cueva por haber impartido la conferencia El urbanismo y el ordenamiento territorial, una relación complicada, en el marco de celebraciones del 30 aniversario del Centro de Investigación. Esta actividad fue realizada en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom en Tlaxcala de Xicoténcatl, el 15 de marzo de 2022. Firma el comité organizador, doctor Ricardo Nava, doctora Isabel Castillo, doctora Josina Pedraza y doctora Leonor Rocha. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Perdón, ¿querías decir algo, Antonio? No, dar las gracias, despedirme, han sido muy gentiles. No, gracias por acompañarnos. Gracias a todos nuestros asistentes. Hemos tomado la lista de asistencia mediante la lista de participantes en el Zoom, así que todos y todas van a recibir su correspondiente constancia. Lamentablemente no podemos transmitir en vivo mediante YouTube, pero se va a subir el video en nuestro Facebook, así que si quieren volver a verla o si quieren compartirla con alguien que no la pudo ver, ahí la van a poder ver. Gracias a quienes nos visitan de diferentes partes del estado, del país.
de Latinoamérica tenemos participantes de Colombia, de Panamá y de Argentina. Muchas gracias, bueno que haya llegado nuestra convocatoria hasta allá. Y bueno, no me queda más que agradecerles, recordarles también que esta es una ciudad dentro de los eventos del 30 aniversario del CISDER, ojalá nos sigan acompañando. Y un aviso parroquial, tenemos abierta nuestra convocatoria para la maestría en análisis regional. Esta cierra el 25 de marzo, pueden consultar las bases y el proceso en la página www.cisder.mx. Si alguno de ustedes está interesado o conoce a alguien que le pueda interesar, pues adelante a visitar, ¿no? Pues muchas gracias a todos y todas, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Bye. Gracias, salud. Gracias. 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 Perú también excelente. Muchas gracias. Por supuesto, muy agradecido, muy interesante el tema. En ese momento que Perú también estamos discutiendo nuestro ordenamiento territorial. Muchas gracias. Gracias. Bolivia, muchas gracias. Bolivia, muchas gracias por estar presentes. Sigan acompañándonos en nuestros eventos. Sí, por favor, Nos vamos a muchas ver. gracias. Adiós. Bye. Muchísimas gracias desde Bogotá, Colombia, y estaremos de verdad haciendo un seguimiento con todo este proceso de renovación a nivel de Latinoamérica. Muy amables. Veré el inicio de la transmisión porque no pude entrar casi al final, pero sé que es un tema bien importante para Latinoamérica y el desarrollo de nuestras ciudades y territorios. Muchísimas gracias por esta oportunidad. No, gracias a ustedes. Qué bueno que se pudieron incorporar. Gracias.